Buen día. Buen día. Bueno, vamos a continuar o empezar la clase de hoy. Primero haciendo una referencia al fallo de la Corte de la semana pasada, que entiendo que ustedes se los han pasado y presumo que lo han leído, ¿o me equivoco? Me equivoco, no lo leyeron, ¿o sí? ¿Sí o no? ¿Hagan así o no? Bueno, mañana un amigo mío, el profesor Diego Armesto, 8:30 se va a conectar con nosotros. Me gustaría que estén todos. Él es profesor de esta cátedra, en una de las comisiones o de las cátedras de la Facultad de Derecho, y habitualmente está en los programas, por ahí aparece en América o en Canal 9 o en TN, es de consulta, y es muy didáctico, así que me gustaría mañana que durante la clase nuestra, pero a partir de las 8:30, lo escuchemos, a ver cuál es su opinión con respecto a este fallo, que bueno, que si ustedes lo leyeron, a mí me parece un fallo que marca algunas cuestiones, que vuelve a insistir en algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Primero, vieron que son 5 jueces de la Corte, que 4 fallan y una, la doctora Hayton, no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Ella no se declara competente. Ella no acepta la competencia originaria y exclusiva de la Corte, artículo 117 de la Constitución, porque no considera que la Ciudad de Buenos Aires pueda ser parte para poder abrir la competencia originaria y exclusiva. Fíjense que el 117 dice que la Corte va a actuar en forma originaria y exclusiva, o sea, sin otra instancia previa, en 2 supuestos. Y uno de los supuestos cuando una provincia sea parte. Como ella no reconoce a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como provincia, dice, no, se equivocó, como si viniera cualquier otra cosa. Somos competencia originaria y exclusiva cuando una provincia sea parte. Esa es su posición, absolutamente minoritaria, porque los otros 4 jueces sí entraron al fondo de la cuestión. Primer tema, ¿por qué 4 y no 5? Y en definitiva, ¿qué dicen los 4? Con más o menos argumentos, ratifican lo que dice la Constitución. Ratifican la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires como cualquier otra provincia. Yo creo que en alguna clase anterior lo habíamos dicho. No es una provincia desde el punto de vista histórico, pero tiene las mismas facultades y atribuciones, tiene otro nombre, pero elige sus autoridades, sanciona su constitución, tiene su policía, tiene su justicia, ahora nos ratifican que asegura su educación, elige diputados, elige senadores, puede ser intervenida, tiene todas las características de una provincia sin tener el nombre porque no tiene ese antecedente histórico. Y también yo les había dicho que no es habitual que la Corte se ocupe de estos temas, que ya lo había hecho en el año 1995, en el famoso caso Gauna, cuando hubo que resolver quién convocaba elecciones, las primeras elecciones para la ciudad autónoma, que al final las termina convocando el Poder Ejecutivo Nacional, y ahí la Corte dije que definió a la provincia, a la ciudad autónoma, como una institución que tiene un estatus jurídico muy particular, o sea, no dijo nada, ni chicha ni limonada. Y eso es lo único que había opinado la Corte sobre este tema. Y hoy, me parece bárbaro, 2021, bueno, ratifica su autonomía, ratifica que lo que dice la Constitución sobre la Corte, sobre la ciudad autónoma, es así.
Vamos a leer el 129. Es un artículo nuevo, incorporado en la reforma de 1994, y dice que es el último artículo de la Constitución, y que dice: la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires mediante representantes que elijan a ese efecto, que dicten un estatuto organizativo. Pero en definitiva, el primer párrafo es el que nos interesa, el sobre el que hace base la Corte en este fallo, cuando dice: la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. La Corte viene a aunar esto, a fijarlo, espero que definitivamente, y después habla de todas las características que nosotros en las últimas clases, si ustedes leyeron el fallo, van a ver que básicamente es lo que dijimos en clase sobre el funcionamiento del federalismo. El federalismo que tiene que concertar, de facultades concurrentes, donde la Corte vuelve a hablar de facultades concurrentes en este tema de la educación. O sea que es un tratado, este fallo es un tratado de derecho federal, la verdad que va con una gramática muy simple, muy didácticos los jueces de la Corte, muy didácticos los jueces de la Corte, y con una escritura muy simple nos vuelven a refrescar qué es el federalismo y cómo funciona. Y que no puede un ente, digamos, el Poder Ejecutivo Nacional, inmiscuirse dentro del ejercicio de las facultades propias de un ente autónomo, llámese ciudad autónoma o llámese provincia, con el nombre que le querramos poner. Sí, en forma concurrente, en forma conjunta, poder avanzar sobre ciertos aspectos, pero bueno, en definitiva el fallo repite esto. Mañana lo vamos a escuchar en profundidad al doctor Armesto hablando de estas cosas. Si no lo leyeron, no solamente sería bueno que lo lean para la clase de mañana, sino para el examen del viernes. Punto. Con respecto al examen del viernes, yo no voy a estar. Estoy en suerte o no, no sé si es suerte o no que yo no esté, porque estoy viajando a Buenos Aires. Usted me va a agarrar en la ruta. Pero bueno, ¿cómo debe ser el examen del viernes? Primero, ¿quiénes van a rendir? Van a rendir los que han venido a clase. No se generen falsas expectativas aquellos que leen, que escuchan estas clases en forma grabada. Van a rendir los que han venido a clase. Punto. Donde veamos una cara que no conozcamos, vamos a decir que no va a poder rendir. Muy simple. ¿Cómo va a ser el examen? Bueno, creo que ya los otros profesores se los ha explicado. Va a ser oral, eligen un tema, lo desarrollan, si está bien, pasamos a otro. 3, 4 minutos, ustedes eligen uno, ese tiene que estar bien, porque ustedes lo están preparando, no hay forma de que esté mal. Si está mal el tema que ustedes eligen, bueno, van directamente al recuperatorio, pero si el tema que ustedes eligen lo desarrollan bien, o dan la pauta, que lo tienen conocido por todos los ángulos que se lo puede atacar a ese tema, podemos pasar al otro. Ya el otro tema es pregunta del profesor. Y ahí lo desarrollan, y, bueno, y puede haber alguna otra pregunta más, y ahí se terminó el examen. Es una cosa simple, no debe durar más de 10 minutos. Así que no hay problema con eso. ¿Ustedes ya han elegido el tema que van a exponer? A ver cuál. Morena, ¿qué tema vas a hablar?
Yo voy a hablar del tema de la ciudad de Buenos Aires con respecto a la provincia y lo de, bueno, con lo de municipios que explicaste vos la clase pasada. ¿Y de dónde lo estás estudiando? Y estoy sacando un poco del módulo de Quiroga Lavie, de internet, leyendo la constitución de la provincia, con un poco de la constitución de Córdoba, y ahí comparando distintas constituciones provinciales. Pero vas a hablar esencialmente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Sí, más o menos sí. en cuanto a su origen, Sí, cuándo se crea, arrancás en sí, 1880 para acá, o arrancás un poco antes también. sí, ahí voy a ir viendo Y cómo voy sí, no hay arrancando. forma de no hay Mm, forma de no citar eso. sí, Porque sí, para conocer la realidad actual de la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos que saber por qué aparece, sí, porque es muy controvertida en cuanto a su existencia, porque nosotros como bonaerenses deberíamos, la mayoría de nosotros deberíamos querer que no exista, porque esa era la antigua capital de la provincia de Buenos Aires. Eh, y bueno, y se crea por una necesidad política y tiene todo su antecedente y su origen, creo que algo vimos. Fíjate que sí, lo vimos con usted. fue el motivo en 1852, uno de los motivos era mantener la autonomía. Buenos Aires no participa de la primera constitución, la que Mm, crea la Confederación Argentina. Buenos Aires se queda fuera, crea el Estado de Buenos Aires con su propia constitución en 1854. Recién en 1860 se unen el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina y se crea esto, sí, que es la República Argentina, con la reforma constitucional de 1860. Y una de sí, las sí, condiciones era que no sea capital. La capital fue Paraná, y después se instala la capital, pero como un inquilino, y eso genera muchos problemas. Y recién en 1880 viene la ley de cesión de tierras por parte de la provincia tan cuestionada. Y bueno, esta revolución de 1880, donde el gobernador de la provincia enfrenta al gobierno federal, Carlos Tejedor enfrenta a Avellaneda, y hay más de 3.000 muertos en esa semana. mm. Ganan las tropas federales, y bueno, Buenos Aires es lo que es ahora, con toda la evolución del tema. Es un tema muy lindo, muy lindo, Sí, es un tema largo, pero pero me bueno, hay interesa. que buscarle siempre algo que atrape al profesor. Bueno, bien, muy bien. Luis, Luis Orlando, ¿qué tema? Hola, buen día. Yo estaba pensando el tema de la supremacía de la Constitución, Bien, un poco relacionado con los tratados y por ahí, si me da el tiempo, con lo del control de constitucionalidad. perfecto. Bueno, Me si te parece que está bueno el tema. A mí me gustó por lo menos. fallos, ¿qué fallos has leído? ¿O qué fallos vas a citar? No, no había pensado ninguno. ¿No? En clase se debe haber dado Marbury con Madison, Mm, eh, que es el antecedente de 1803 del juez Marshall de la Constitución Americana, y nosotros dábamos, cuando yo daba ese tema, yo no lo doy, eso lo dio García Arena, pero fallos sí, locales dábamos Sojo, el Hortondo, que son los antecedentes antiguos de por qué se incorpora, y a partir de ahí la Corte viene repitiendo más o menos lo mismo, pero en todo tema importante, más de supremacía, hay que sostenerlo con alguna, porque no solamente con una cuestión doctrinaria, sino con una cuestión jurisprudencial. ¿Eh? bueno, voy a buscar un fallo de eso entonces. Por Y supuesto. el fallo del caso Fay, que Diego dijo que por ahí nos preguntaban de Sí, ese fallo, bueno, sí, a él le es gusta, él sobre se el enamoró. control ese, Él ¿no? está enamorado de su novia y del caso Fay. Y no sé de cuál, ¿verdad? Y de sus hijas, por supuesto. Pero, bueno, puede ser. Pero Mm, sorprendan con algo más. ok, bueno, gracias. Sorprendan con algo más. Acá dice Graciela va a elegir reglas de interpretación. Bueno, muy bien. Dice no tengo audio. Perfecto. Nicolás Díaz. Buen día, profe. Buen día. Yo también tenía pensado control constitucional porque es un tema que me gusta mucho y si no, la defensa del
el sistema democrático del artículo 36, que también es un tema que me gusta mucho. Pero control es un buen tema. El control es una técnica o herramienta que garantiza el principio de supremacía. Y el control no solamente si vos lo explicás a nivel federal, porque aparte te metés, por lo menos como es el control en la provincia de Buenos Aires, que tiene algunas semejanzas, pero que tiene una diferencia importante, porque tenés el control directo también, de forma simultánea con el indirecto, sorprende al profesor. Está bueno. Y el artículo 36 también, así que bueno, son dos buenos temas. ¿Sí? Son dos buenos temas. Bien. Bien, 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 bien. Agustina, lo sé. ¿Y Agustina? ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Yo también había pensado supremacía y control, pero bueno, tal vez si se repite mucho lo cambien eso. No, Igual, no, no, está lo de la bien. provincia, eso tal vez haga ese tema del No control. importa que no importa que se repitan. Yo lo que siempre digo, traten de buscar cuestiones novedosas. ¿Sí? Como le dije recién a su compañero. Es un buen tema, es un tema importante. Aparte, es un tema en donde, de supremacía, donde aunque no lo elijan, en algún momento del examen se va ahí. ¿Eh? Por eso de los temas centrales y más importantes. No se puede avanzar si no conocemos el tema de la supremacía y del control. ¿Sí? Así que me parece bien, no, no hay problema. No hay ningún problema. Bueno, Iván, Iván Mendoza, ¿qué tema, señor? Si es que ¿Qué tal, está profe? ¿Cómo está? bien, buen día. Había pensado yo por mi parte intervenciones federales. ¿Cómo? Intervención federal. Intervenciones Bien. federales. ¿Y de dónde lo está estudiando? Y estoy sacando varias fuentes, principalmente de internet, muchas fuentes, que no sea una sola, para hacer un rejunte de información y tener la mayor información precisa posible. Bien. Mirá que hay mucha tela para cortar ahí, ¿eh? Sí, 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 lo sé muy bien. Eh, Igual yo prefiero que la información la saques de los libros. Sí, sí, también, De también. internet Bueno, podés sacar algunas cosas como bueno, que va a ser un resumen de intervenciones. Tratá de estudiar, los que usan Google para estudiar, traten de leer sobre comentarios firmados, sí, no sí, 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 sobre muy cosas importante que eso. alguien pone, no verificables. ¿Eh? Pero bueno, intervención federal es un lindo tema, lo podemos asociar con respecto a la crisis Sí, de hace 2 semanas de la Ciudad de Buenos Aires, que de hecho el decreto de necesidad de urgencia, muchos autores, muchos profesores lo asimilaron a una intervención escondida, porque se metía el Poder Ejecutivo dentro de las facultades propias, en este caso de la ciudad autónoma, regulándole una de las funciones propias, como era la educación. Algunos lo tomaron como una intervención escondida, fue criticado, muchos autores lo criticaron. Y mañana es un buen tema para preguntarle al doctor Armesto qué opina sobre este tema. Bueno, bien. Briana, ¿qué tema está preparando, señorita? Briana, Briana. Briana no, Briana, tenés sí. razón, perdón. Decime. Estaba viendo los tratados internacionales con jerarquía constitucional. A eso le gusta a la doctora. Sí, No, Cristina. bueno, suerte. No. Odio el tema. Odio el tema. Pero bueno, está bueno. Tratados internacionales con jerarquía internacional, ¿no? Sí. ¿Cómo lo tenés planificado? Em, ¿Cómo? ¿Cómo lo estudió? Y yo empezaría diciendo que es un tratado, Sí. como qué órganos de la Constitución participan en el proceso de formación y aprobación del tratado. Y después lo clasificaría, porque la Constitución los clasifica, ¿no? Tratados internacionales en varias especies, con países de la región o vecinos son una cosa, los multilaterales con países que no son de la región son otra, tienen mayorías distintas en su proceso de aprobación, bueno, organismos internacionales. Y vos querés hablar de los que tienen jerarquía constitucional. Claro, sí, las etapas en las que se los... Bueno, Es, cuántos son, cuáles son, está bien. sí. A ella le encanta ese tema. Y si a vos te gusta, van a encontrar dos personas que les gusta hablar sobre el mismo tema. Bueno, perfecto.
A mí es un tema que hasta me costó estudiarlo, así que cada vez que alguien habla de eso trato de prestar atención a ver si entiendo algo. ¿Y vos ya estás estudiando? ¿Dónde lo estás estudiando? Estoy de la clase que ella dio y los libros y busco un poco en internet también. Bueno, perfecto. Tiene sus bemoles el tema. Bueno, bárbaro. Me parece muy bien. Por lo menos aparte es distinto a lo que todos vienen hablando. Álvaro, buen día, señor. Sí, supremacía o estoy viendo si ese tema o el de intervención federal, Bueno, uno de esos dos. ¿y qué es lo que va a hacerte decidir? ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a hacerte decidir el tema? No me anda viendo en internet. ¿Cómo vas a tomar la decisión si vas a hablar de, Ah, de supremacía o de intervención? no sé, voy a estudiar ahora y ahora en un par de días le voy a consultar a mi papá que es abogado y le voy a preguntar cuál es más fácil para él, la verdad. Ahora estoy haciendo otra cosa. ¿Por qué cuál es más fácil? O sea, no más fácil, pero sino más sencillo para exponer, supongo. Mire, yo les voy a contar. Una vuelta yo era alumno y estaba cursando internacional público. Creo que internacionales hay dos, públicos y privados. Y se cursaba los sábados a la mañana. O sea, se cursaba los viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche, porque el profesor venía de Buenos Aires y daba clase de 6 a 9. Imagínense cómo estábamos a las 9 de la noche un viernes. Y los sábados también de 9 a 1, los sábados anteojos negros, si es que alguno iba. Yo digo, nuestras compañeras iban, porque como nosotros cuando entramos a la facultad era un grupo, era casi una escuelita, ¿no? Éramos los mismos en la misma aula y venían rotando los profesores. Por eso es que todavía ahora nos seguimos viendo y seguimos encontrándonos una vez por año. Y era como un post-secundario, ¿no? Éramos 40 en un aula, porque era con el examen de ingreso, 40 en un aula, y los profesores rotaban por el aula. Después, a mitad de la carrera, se fue cambiando un poco la modalidad, algunos se recibieron más rápido que otros. Pero al final, en esta materia internacional público, por lo general éramos casi siempre los mismos. Y claro, sábado a la mañana, imposible, 9 de la mañana, de 9 a 12 o de 9 a 1, el profesor. Y el examen era un trabajo o una exposición oral. Y yo elegí, me acuerdo, elegí la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Para desarrollar, bueno, no sabía cuál elegí, si era más fácil, más difícil. Yo digo, a este tipo que siempre me ha visto durante todo porque las clases no había cuatrimestres, no había cuatrimestres. Este tipo me ha visto siempre, o no me ha visto porque yo faltaba, me ha visto con anteojos negros al fondo del aula. Digo, yo lo tengo que sorprender con algo. Y yo había encontrado durante el transcurso, o sea, siempre estuvieron en mi casa, pero durante el transcurso del, del curso las empecé a ver con algunas sorpresas, unas revistas de comentarios internacionales, que eran típicas de aquella época, donde traía, porque en aquella época se leían revistas todavía, estoy hablando del unos meses antes de recibirme, en 1985, póngale, 84, 85, que hablaba sobre el nuevo, o sea, la Argentina había vuelto a la democracia y había propuesto un representante ante la OEA distinto al que tradicionalmente había presidido la OEA, que también era un argentino. Y bueno, a mí se me ocurrió la idea de hablar de eso, como algo. No se me ocurrió la idea de decir cuál es más fácil, cuál es más difícil. Se me ocurrió la idea de decir, bueno, yo entendía bastante poco, había ido bastante pocas clases, como muchos de ustedes. El profesor seguramente no me conocía. Si no me conocía, me iba a maltratar un poco. Le digo, yo le tengo que decir algo que lo sorprenda. Entonces,
leí más o menos qué era la OEA, leí el tema de los tratados, leí un poquito del representante argentino anterior a la OEA, o sea, que era el representante de un país de facto, era el representante de una dictadura en la OEA, y que Argentina en el 84-85 estaba proponiendo otro, no me acuerdo los nombres, junto con Brasil, que para esa época Brasil también, a través del presidente Sarney, estaba recuperando la democracia. Fueron 4 o 5 años en la década del 80 donde muchos países latinoamericanos volvieron a la democracia. Argentina, Brasil, años después Chile. Entonces era como un renacer de estos países y de su participación en los foros internacionales. Entonces mi examen se basó en esto, terminando diciendo que la Argentina, si bien tenía un buen candidato para presidir la OEA, yo le decía a mi profesora, a Hoff y a Piombo, si fuera presidente yo no pelearía por la presidencia, porque ya tuvimos la presidencia y la tuvimos durante un periodo de gobierno militar, entonces tenemos que ser más humildes y votar al candidato brasilero, porque venía Sarney en aquel momento era un personaje fuerte en la política latinoamericana, y la Argentina tenía que acompañar a Brasil en ese momento, porque ya se estaba hablando de la posibilidad de la firma de los tratados de Asunción para la creación del Mercosur. Le inventé cosas, no le dije ninguna precisión de nada, todo, como diría el ministro de Economía, todo zaraza, pero con algunos fundamentos. Se quedó tan sorprendido el profesor de que yo le hablara de cosas que él no había hablado en clase, y de lo que debería ser un Estado soberano como la Argentina, y de los acuerdos regionales que deberíamos tener con Brasil como socio político y socioeconómico, que me puso un 8. Muchos años después, con uno de ellos yo me hice medio conocido, con el doctor Hoff, y recordábamos el examen. Y bueno, y él me confirmó que yo se lo había robado el examen, pero con una sonrisa. Entonces, Álvaro, cuando vos tenés que definir, o a cualquiera de ustedes, cuando tienen que definir un tema, imagínense que del otro lado, bueno, cuando era presencial, del otro lado de la mesa, pero ahora del otro lado de la computadora, hay una persona que quiere escuchar cosas novedosas, que no quiere escuchar la repetición del librito. Que ustedes pueden repetir el librito, por supuesto, pero agregándole algo. Agregándole algo. Esto ni siquiera como consejo, como una cuestión más de la vida universitaria. A ver, Ludmila, con vos no hablé todavía. Hola, profe. Buen día. Yo estaba pensando en control de constitucionalidad también, relacionándolo con el fallo de la Corte, Bien. y si no las bases, sí, y si no las bases de la tributación, que lo vimos hace poco en las clases de García Arena. Ese es un tema de García Arena, las bases constitucionales de la tributación, le gusta. Y bueno, y control Sí. también. Está bueno. Cualquiera de los dos, el que te sientas más seguramente, si elegís uno, después vas a ir al otro. Seguramente van a hablar de estos temas durante el examen. Pero bien, las bases constitucionales de la tributación es un tema interesante desde el punto de vista que podés buscar muchas variantes, ¿no? Sobre la igualdad tributaria, el principio de razonabilidad tributaria, la confiscación, bueno, hay un montón de contenido constitucional y tributario que es muy, muy interesante. Bueno, muy bien. Lautaro. Hola, profe. Buen día. No, todavía no tengo decidido bien qué tema voy a preparar. Estaba escuchando a mis compañeros, a ver si me pueden inspirar un poco, pero todavía no. Bien, bueno. A ver si termina la clase y bueno, y si no tenés nada decidido,
No, todavía no. Me suena siempre en la cabeza el poder constituyente, no sé por qué, por alguna razón, pero no tengo nada preparado realmente. Ese es un lindo tema. Es un buen tema. Ese es un lindo tema y se puede hablar del poder constituyente, antecedentes, poder sorprender al profesor diciendo cómo se reforma la constitución en la provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema, que tiene un doble sistema, que puede ser uno u otro, puede ser por ley o por asamblea. Y el poder constituyente tenemos, está bueno. Sí, me interesa, suena bien. ¿Eh? Suena muy bien el poder constituyente. Que suena muy bien, digamos. Bueno, sí, pero con una fuerte base doctrinaria, hablar del originario, del derivado, del revolucionario, cómo ha evolucionado rápidamente, cómo ha evolucionado en la Argentina. Es un artículo muy abierto, el artículo 30 no dice nada, está todo para llenar, ¿no? Y nosotros lo hemos llenado de determinada manera, pero uno puede plantear en un debate así oral un montón de cosas del poder constituyente e imaginarse que puede volver a reformarse la Constitución, porque acá el tema es, bueno, yo te preguntaría, si volvemos a reformar la Constitución, ¿qué reformarías vos? Hay mucho por reformar, ¿no? ¿Qué? No sé, pregunto. Bueno, el derecho es muy abierto. ¿Vos reformarías Es una algo? constante evolución. Sí. Sí, por supuesto. O involución, no sé. ¿Pero vos reformarías algo? Sí. ¿Qué cosa? Creo que siento que hay parte del Poder Ejecutivo que no está funcionando como debería. Y bueno, obviamente, ¿no? Esta materia se basa en este libro, ¿no? Y creo que no se está siendo respetado y creo que habría que, si se pudiese modificar para posteridad, ¿no? La observancia de la Constitución, claro, sí. Con respecto al Poder Ejecutivo y las instituciones que tiene, como marcarlo un poco más, no sé si la cancha, pero como sentar un precedente como está haciendo la Corte en este momento, por ahí iría. Bien, bueno, ese es un lindo tema para avanzar, creo. Es un lindo tema. Ya tenés el tema. Ya tenés el tema. Martina, buen día. Hola, buen día, profe. Buen día. ¿Ya tenés elegido el tema? Sí, estaba pensando en intervención. A ver, subí el volumen, habla más fuerte, no te escucho. Estaba pensando en intervención federal. Bien. Lo que vos explicaste en las clases y bueno, yo lo fui ampliando con el Tratado de Quiroga-Lavie. Bueno, hay muchos otros autores que hablan de intervención. Podemos, sí, siempre cuando uno, ¿qué se opinaba en otro momento? ¿Qué se opina ahora? Yo, si tuviera que dar examen, diría que la provincia de Chubut, Santa Cruz y Formosa serían provincias que deberíamos tener en consideración intervenirlas, porque en Chubut creo que hace un año que no hay clases, en Formosa no se respeta la división de poderes, para empezar, aunque no sea cierto, para empezar a discutir y decir, bueno, para que el profesor preste atención. Esta chica está rindiendo esta materia del segundo año y ya quiere intervenir una provincia. Entonces, bueno, ¿qué tendrá para decir? Más allá de las características de la intervención, de las causales, de por qué ese artículo, bueno, fue redactado hace mucho, si hubiera que precisar cierto lenguaje, intervenciones por ley o por decreto, buscar un poco por qué la Convención de 1994 estableció que sean por ley, cuando antes era una cuestión discutida, ni siquiera discutida, mayoritariamente la doctrina decía que tenían que ser por ley, pero los presidentes intervenían por decreto. O sea, hay un montón de cosas interesantes en la intervención, así que está bueno, buen tema, perfecto. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Yo, pero la verdad que todavía no había visto ningún tema. ¿Quién soy yo, Lucas? Sí, sí.
Sí, había visto algo de supremacía Se y corta. control de... Hola, Sí, sí. ¿me escucháis? Ah. Sí, sí. Había visto algo de supremacía y control de constitucionalidad, más que nada porque era lo que más temas hay, digamos, en el campus. Hay como más material y era una buena forma de arrancar. Pero según lo que he escuchado, varios de los compañeros han elegido el tema, así que por ahí lo cambio, porque todavía no empecé a preparar nada conciso. Ujú. Y bueno, pero no sé qué tema, yo nunca entré a ese campus, no sé qué es eso, ni que hay bibliografía ahí. Claro, hay bastante bibliografía, aparece en el caso Fight, el caso Marbury, Bueno, eso, Rossetti, un texto de Rossetti sobre la supremacía, hay, hay un par de cosas como para arrancar, más que nada. bueno, es un buen tema, me parece que es un buen tema. Bueno, apareció una señorita Jessica Potter, ¿no? Que creo que de las pocas veces que le he visto la cara. Buen día, señorita. Buen día, profe. ¿Por qué no pone la pantalla? No, no sé, me da No, vergüenza. no No, te pero preocupes. aprendí varias Es, veces. es parte de las características de este curso, ¿no? Tener la cámara encendida. Bueno, ¿qué tema ha elegido? Si es que ya ha elegido algún tema, señorita. Todavía no estoy muy segura, pero me gustó mucho el régimen político de la Constitución Nacional, ¿Qué es eso? A ver, coménteme. de la unidad 5. Ajá, y Ah, que es una unidad muy grande. ¿Qué tema? sí, pero por eso, entonces estaba entre esa o el poder constitucional, ¿El de poder? la unidad 3, constitucional, Poder constituyente. constitucional. Por Bueno, eso, pero todavía no arranqué a ver ninguno. bueno, pero Pero mire que hoy es lunes y el examen es el viernes, arranque. sí, ya tengo los resúmenes igual de todas las unidades, pero bueno, todavía no definí qué voy a arrancar. Perfecto. Bueno, acá hay una señora que se llama Paloma Sánchez. ¿Está del otro lado de esa oscuridad que hay ahí? No. ¿Milagro, con vos hablamos? Paloma, sí, sí, profe, me dice Paloma. ¿Y por qué no prende la cámara, señora? Bueno, pero no es escrito, así que fíjese, si no puede prender la cámara, prenda el micrófono. Ah, con los datos del celular, bueno. Pero va a tener que solucionarlo, señora, para el viernes, porque así no se va a poder hablar. Bien. Creo que no hablamos ¿Con quién me quedo sin hablar? Milagro. Bueno, está bien, Paloma, gracias por comunicarse. Milagro, ¿qué tema? No sé bien todavía, pero me tiro por el derecho internacional. ¿Qué tema del derecho internacional? En relación con el derecho interno. Monismo y banismo. Sí. Ah, ese es un temón. Ese es un temón. Bueno, bárbaro. Bárbaro. Los primeros, esto tiene mucha jurisprudencia de la Corte. Primero definir qué es el monismo, qué es el dualismo, cómo han avanzado estos conceptos, es un temazo. ¿Eh? Y después la Corte. ¿Y qué pasó con la reforma del 94 con respecto al monismo y al dualismo? ¿Y cómo es la Argentina hoy? Es un buen tema, Milagros. Ojalá elijas ese tema Bueno. y lo puedas explicar correctamente sin embarullarte. ¿Sí? Bárbaro, buen tema. A ver, ¿quién queda? ¿Hablamos con todos? ¿Con todos hablamos? No, me falta a mí, profe. Ah, Alfonso Alfonso, Pichel. Alfonso, decime. Sí. Sí. Yo tenía. Estaba entre la duda del COVID-19 en Argentina.
Te escuché todo entrecortado, te escuché la última parte del COVID-19. Ah, de las emergencias y el orden constitucional con el COVID-19. Bueno, ese es un tema bárbaro, ese es un tema bárbaro, porque no es un tema concreto, te da para desarrollar muchas cosas. Fíjate que la Argentina ha entrado en emergencia y se ha manejado a través de DNU, que no sabemos bien si el Congreso Claro, el último año los ha ratificado o no. Con un Congreso que ha funcionado virtualmente y no tenemos certezas de que eso sea lo correcto. Es más, yo creo que las leyes son nulas porque el Congreso podría haber funcionado presencial. Se juega la pelota, se juega al fútbol, y no se puede reunir el Congreso en el Teatro Colón, un diputado cada 5 bancas separado de otro, en la cancha del Teatro Colón, en la cancha de Vélez, y reunir presencialmente. No. Entonces, podemos avanzar sobre la nulidad o no de las leyes y sobre si el mecanismo de la emergencia ha sido el correcto, si no debió haberse establecido el estado del sitio para limitar derechos, si no debió haberse establecido la intervención federal para ordenar provincias que tomaron decisiones contrarias por ahí a las aconsejadas. Yo qué sé, hay un montón de cosas. Un lindo tema claro. para manejarlo a toda velocidad, pero con la pata siempre en el freno, porque Sí, sí. uno desnuda también en estos temas su propia ideología, ¿no? Entonces hay que ver Sí. cómo ordenás esto, si se podría haber manejado de otra manera. Perfecto, me parece bárbaro. Bien. Bueno, creo que ya hablé con casi todos. Bueno, paramos 5 minutitos, me voy a hacer un café y seguimos y vamos a hablar estos últimos minutos de algún otro tema que tenga que ver siempre con esto, si yo los puedo ayudar en algo para el examen.
Bueno, seguimos. Estos últimos 15, 20 minutos de la clase de hoy, que en definitiva fue más para escucharlos a ustedes. Yo quiero repasarles qué temas di y para que los estudien. Más allá de estudiar todo, ¿no? Ustedes tienen el programa y tienen la obligación de estudiar todo. Pero comenzamos hablando de teoría constitucional y ciencia constitucional, que pueden ser preguntas de examen, ¿no? Saber qué es la teoría, su concepto, definición, alcance, los temas que involucra la teoría, qué es la ciencia constitucional, hablamos de los conceptos de validez y vigencia. Después hablamos de clasificación de constituciones, me acuerdo que hicimos una clasificación, formales, materiales, rígidas, flexibles, pétreas, no pétreas, parcialmente pétreas, bueno, hay un montón de subclasificaciones más. Hablamos de tipologías constitucionales, hablamos de interpretación, sus métodos, sus escuelas, las reglas. Hablamos de integración, que es lo que aparece cuando no podemos interpretar, porque no hay norma escrita que sea susceptible de ser interpretada. Hablamos de clasificación de normas, hablamos del proceso y evolución del constitucionalismo, el clásico, el social, el contemporáneo, con sus características. Hablamos de federalismo, ninguno de ustedes ha elegido federalismo, me parece que es el tema del día en la Argentina, pero ninguno va a hablar de federalismo, o sea que recurrentemente puede haber preguntas sobre el federalismo, sobre las formas de Estado, federalismo, unitarismo, confederación, estados federal-regionales. Hablamos de cómo participan las provincias y el Estado federal en la toma de decisiones. Hablamos de las relaciones entonces de participación, de coordinación, delegación, reserva, facultades prohibidas, etcétera, etcétera. Ahí hablamos de intervención, que es un tema que aparentemente les ha significado algo, porque muchos, por lo menos 2 o 3, lo mencionaron. Pero la intervención es el artículo 6, que viene a garantizar cuando las provincias cumplen bien con el artículo 5, ¿no? Entonces el artículo 5 es un artículo para conocer. Nosotros no preguntamos, no nos interesa que ustedes sepan los artículos de memoria, pero sí hay que tener referencias, el 1, el 5, el 6, para los tratados internacionales el 27, aparte del 75, inciso 22, 23, 24, por ahí. Para supremacía el 31 también. Entonces, más o menos estos son los temas por los cuales hemos transitado. Los otros profesores seguramente tendrán sus otros temas, pero para que sepan sobre qué podemos llegar a preguntar, ¿no? Aparte del desarrollo de su examen, podemos volver a preguntar sobre estos temas. Yo les dije el primer día de clase que esta materia se estudia de 3 maneras simultáneas, viniendo a clase, cosa que ustedes han hecho, y yo estoy seguro que el día del examen van a aparecer muchos que no conocemos, viniendo a clase, estudiando por libros. Bueno, yo entiendo la dificultad en este momento de acceder a textos, pero hay que hacerlo. Ustedes van a ser abogados y se quedan con la que no pudieron ir, que esto. Imagínense, un día tienen una audiencia y un corte de calle. Que van a ir 2 días después a decirle al juez, mire, yo no fui a la audiencia. No, vuelan, corren, se camuflan, se ponen, pasan como si fueran manifestantes y de alguna manera a la audiencia hay que llegar. Entonces, no hay excusas y en la carrera tampoco. No tengo libros, bueno, de alguna manera se tratan de conseguir. Y conectándose con la realidad, sabiendo, y hoy en estos momentos de nuestro país,
es muy importante saber qué está ocurriendo, porque la Constitución es casi un bestseller, ¿no? Este tema del fallo de la Corte y el federalismo y el abuso a veces de atribuciones presidenciales. Alguno habló, creo que Lautaro habló de este tema, es un tema interesante, el abuso de las facultades del Poder Ejecutivo, o la parsimonia, un Congreso sumiso que no se reúne, que no hace nada, o un Poder Judicial, y acá me quiero detener estos últimos 5 minutos, un Poder Judicial que hoy aparece fuertemente cuestionado, y entonces el presidente dice que hay un enfrentamiento. Bueno, yo no digo eso, yo creo que el Poder Judicial es un poder del Estado, de la misma categoría y jerarquía que el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo. Lo que pasa es que siempre lo vemos así como en un rol distinto, un Poder Judicial que falla y resuelve conflictos particulares, pero cuando el Poder Judicial se pone los pantalones largos y juega como un poder del Estado, entonces muchos dicen que hay un abuso, un avance. Fíjense que hay todo un tema de la reforma del Poder Judicial, que quieren hacerle juicio político a los ministros de la Corte, que quieren echarlos. Hay un montón de gente que no tiene ningún mérito, que habla y que dice que estos jueces no saben nada. Parate. A veces no nos gustan los fallos de la Corte, a veces sí nos gustan los fallos de la Corte, pero ya hablan de ampliarlos, en vez de 5 que sean 7, o que sean 9. ¿Y para qué un presidente quiere ampliarlos? Para tener mayoría propia. Fíjense que en la Argentina tradicionalmente fueron 5. El presidente Frondizi, que fue presidente en 1958 hasta que fue destituido en 1972 por un golpe de Estado, los había ampliado a 7 con una ley del Congreso que le había incorporado 2. ¿Y por qué Frondizi los amplía? Fue la primera vez que se amplía el número, porque él necesitaba tener mayoría. Él lo decía, necesito tener mayoría propia en la Corte porque va a llegar el tema de la inconstitucionalidad de los contratos petroleros. Frondizi había avanzado mucho en el desarrollo de los hidrocarburos y era muy cuestionado. Bueno, Ilia después los baja a 5, y así, sin modificaciones, transita la Corte. En algún momento en el gobierno de Alfonsín se quiere aumentar, aunque no se hace. Y después Menem lo lleva a 9. Y ahí se descalabró toda la Corte. Ahí quedó bien planteado el tema de que un gobierno necesita se llamó la Corte de la mayoría automática, porque había de los 9, 5, mínimamente 5 eran absolutamente leales al gobierno, y todo lo que llegaba a la Corte se fallaba a favor del gobierno. Entonces se desvirtuó la independencia de la Corte, no fue buena esa época. Después viene Kirchner, siempre en la Corte ha habido vacantes, se han venido cubriendo. Kirchner les inicia juicio político. Algunos renuncian y otro es destituido. Después se baja a 7 y ahora se bajó a 5. Entonces la Corte desde el origen de la Constitución hasta ahora ha tenido primero un camino muy claro. La Corte, al durar los jueces, mientras durara su buena conducta, había una Corte siempre más o menos estable, que solamente se cubría cuando había vacantes, y las vacantes eran por renuncia, por fallecimiento. Y la Corte cambia muy poco, porque la Corte resume, digamos, siempre se mantuvo como un poder más callado, con menos relevancia, pero que fue adhiriendo a determinados cambios a través de las modificaciones de sus integraciones. Pero en los últimos tiempos la Corte toma trascendencia importante. Y el hecho de que un gobierno se pelee con la Corte, lo que nos está diciendo es que no está aceptando o que quiere actuar al margen de la Constitución, porque los integrantes de la Corte, Maqueda fue convencional constituyente
en 1994. Maqueda siempre fue un militante del peronismo y ahora se enojan con Maqueda porque falla en contra de su partido. Un disparate. El pobre Maqueda es un tipo muy formado, académico, igual que la señora Hayton o cualquier otro integrante de la Corte. Uno puede discutir algunas cuestiones con ellos, pero nadie puede dudar de su integridad como persona ni de su conocimiento, por más que cuando uno analiza la Corte tiene que analizar en qué momento fueron designados cada uno de los jueces y qué gobierno los impulsa. Pero la Corte no tiene banderías, entonces la Corte es una cosa que trasciende, hay muchos presidentes que pueden pasar por la misma Corte. No debería asustarnos. Entonces ahora se habla de por qué tienen inamovilidad los jueces, por qué los jueces. ¿Y qué nos están diciendo? ¿Qué va a haber? ¿Procesos electorales para elegir jueces? Imagínense si cada 4 años tenemos una campaña política para que los jueces sean electos popularmente. Entonces, ¿qué hay que tener? Mucha plata para la campaña, hay que decir un montón de cosas para que la gente los vote. Yo no lo veo eso, ¿no? Si bien hay en algunos sistemas, nosotros tenemos a mí no me gusta mucho el Consejo de la Magistratura cómo funciona, pero hoy tenemos un juez que llega a ser juez después de haber aprobado un examen. Pero imagínense que llegue a ser juez porque ganó una elección. Entonces lo único requisito es ser abogado y después tener mucha cantidad de votos y después los fallos tienen que ser que de alguna manera los vincule con su electorado. Yo creo que los fallos tienen que vincularlo con el derecho vigente, con el objetivo de la justicia. Entonces la Corte está en el ojo de la tormenta, todo el Poder Judicial, pero la Corte esencialmente está en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque falló en contra del gobierno, pero eso porque algunos piensan que es un demérito, y nadie piensa que el gobierno se había excedido en sus facultades, y la Corte controla. Entonces, estos son los temas por los cuales podemos discutir. Yo les quería repetir qué es lo que yo habitualmente pregunto, los temas que yo doy en clase. Repito desde el principio: teoría y ciencia constitucional, validez y vigencia de las normas constitucionales, clasificación de constituciones, clasificación de normas, tipología, interpretación, integración, federalismo en toda su extensión, la evolución del constitucionalismo, pero no va a estar, no voy a estar, no importa, van a estar los otros profesores, yo voy a estar en el recuperatorio, no se hagan problema. Federalismo en toda su extensión, intervención federal, es un tema que le hemos dado alguna profundidad, de federalismo, distribución de competencias, y después podemos particularizar algunas cosas, porque los exámenes no son cosas generales, a veces los exámenes son pequeños temas, y a través de un pequeño tema nosotros podemos con 2 o 3 preguntas hacerles recorrer todo el espinel de los temas que hemos dado en clase. Bueno, preguntas, dudas. Les recuerdo entonces mañana, por favor, las 8 y 8:30 se va a conectar el doctor Diego Armesto, que les repito, es un amigo personal, que lo conozco desde hace muchos años, que da clase en la UBA, y que habitualmente lo llamé a él porque, bueno, como él también está por ahí si ustedes ven tele o cable, él a veces participa en América, en TN, en varios programas, lo llaman como comentarista o colaborador, es una cara conocida y es muy, muy didáctico, y bueno, vamos a escuchar su exposición y van a hacerle preguntas, vayan anotando preguntas para hacerle sobre este tema. Entiendo que alguno quiere hacer alguna pregunta, si no vamos dejando acá. ¿No? Bueno, que tengan un buen día.
Mañana a las 8 nos conectamos y a las 8:30 entra el profesor Armesto. Que tengan un buen día. Hasta luego.